Bueno, hermanos, vamos a comenzar en este año con la palabra de nuestro Señor. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón para esta semana. Esta semana, hermanos, le puse por nombre conocer a Dios para darlo a conocer. Eso es lo más importante, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren, hermanos, la primer razón por la que mucha gente no tiene una relación personal con Jesucristo, y aún gente de iglesia, hermanos, es porque los creyentes tratan de relacionarse con Dios mediante un concepto teológico, un concepto doctrinal, o tratan de relacionarse mediante espiritualismo o mediante filosofía, por puros conceptos. Y déjenme decirles una cosa, hermanos: Jesús no es un concepto, Jesús no es una idea, Jesús es una persona real, y Jesús vive en ti a través de su Espíritu Santo. ¿Quién dice amén a esto, hermanos? Jesús vive en ti. Entonces, hermanos, la vida cristiana, nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en el Espíritu Santo, y aún tus más altas aspiraciones. ¿Quién de aquí tiene aspiraciones personales? ¿Todos tienen aspiraciones personales? ¿Y altas son? Pues déjenme decirles, hermano, que la más alta aspiración que ustedes tienen que tener por sobre todas sus aspiraciones es conocer a Dios y darlo a conocer. Eso, hermanos, eso es la vida. Porque Él lo tenemos que dar a conocer para demostrar que la amistad que tenemos con Jesús es real. Es como lo vamos a demostrar, hermanos. Es como cuando tú le hablas a alguien de cierta persona. ¿Por qué le hablas de esa persona? Porque la conoces personalmente. En el Facebook se puede conocer a una persona un poco, pero de ahí a que la conozcas bien, falta mucho, falta que la conozcas en persona. Y es cuando te vas a dar cuenta realmente quién es esa persona. Lo mismo es con Dios, hermanos. Para tener una relación personal con Dios, lo tienes que conocer en persona. Acuérdense, hermanos, Jesucristo no vino a imponer una religión más. Él vino para que pudiéramos conocer a Dios en persona, y para que pudiéramos tener una relación viva y personal con Él, hermanos. Vámonos al libro de Hechos. Vámonos a Hechos, capítulo 17, versículo 22 y 23. Y vamos a ver qué nos dice este maravilloso libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles dice que Pablo estaba en Atenas. Y el versículo 23 del capítulo 17 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio, dice el apóstol Pablo. Estos atenienses, estos pobladores de Atenas, hermanos, eran muy religiosos. ¿Qué es la religión, hermanos? Son tradiciones. Son
muchas veces supersticiones y creencias. Pero déjeme decirle que la religión no te lleva a conocer al Dios vivo. Jamás la religión te va a llevar a conocer al Dios vivo, porque en una religión se tiene comunión ¿con qué? Con un sistema de ¿qué? De creencias, de ordenanzas, no con una persona. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios es una persona. ¿Dios Padre es una persona? Sí. ¿Dios Hijo, Jesús, es una persona? Sí. ¿Dios Espíritu Santo es una persona? Sí. Son tres personas en una. Es la bendita Trinidad. Y cada persona tiene una función. Pero los tres son un solo Dios. Entonces, hermanos, vamos a hacernos aquí una pregunta. Pero antes vamos a Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Vámonos al Antiguo Testamento, al libro de Job. Y aquí vamos a ver qué es lo que hizo Job cuando tuvo su encuentro con Dios, con el Señor. Job 41:5 dice: de oídas te había oído, o sea, había oído hablar de ti. ¿De quién está hablando? De Dios. Entonces, de oídas, o sea, dice, yo había oído hablar de ti, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó? Se le reveló a Job el Dios vivo. Se le reveló a Job la persona de Dios. Por eso dice, ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué se arrepentía, hermanos? Porque Job no conocía a Dios. Había oído de Dios, pero no lo conocía personalmente. Job, hermanos, en el pasado era un gran maestro de teología, porque ayudaba a la gente, ayudaba a su familia a cumplir los mandamientos de Dios, les enseñaba. Pero Job, ¿cómo aprendió de Dios? Aprendió porque lo había estudiado. Pero déjeme decirte algo, hermano, así compres todos los libros que hay cristianos en el mundo y los leas todos, no vas a poder llegar a conocer a Dios en persona. Porque para conocer a Dios en persona necesitas tener una experiencia personal con Él. Es la única forma, hermanos, que podemos llegar a conocer a Dios. Entonces, hermanos, ¿Cuál fue? ¿Cómo fue el encuentro que tuvo Job con Dios? ¿Fue un encuentro qué? Personal. Si leen el libro de Job, hasta el capítulo 42, que es en donde acaba, se van a dar cuenta que en los 42 capítulos es cuando Job empieza a conocer a Dios. Y al último es cuando él dice, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, hermanos, hay que conocerlo personalmente a Dios. ¿Para qué? Para que la verdadera bendición llegue a tu vida. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1:18, porque el apóstol Juan nos dice que solamente hay una manera de conocer a Dios, al Dios vivo, hermano. Solamente hay una sola forma. Y Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Jamás. En el Antiguo Testamento nadie vio a Dios cara a cara. Nadie. Tal y como es. Tal y como es, nadie lo vio, hermanos. Tal y como es Dios. Y aquí dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién les dio a conocer a Dios? Jesús. Jesús le has dado a conocer. Entonces, ¿quién nos muestra al verdadero Dios? Jesús. Ve a Dios, ve a Jesús y estás viendo a quién? A Dios. Al verdadero Dios. Miren, hermanos, el misterio
de la piedad consiste en que Dios se despojó de su deidad y vino al mundo y se hizo carne, igual que tú y yo. Se hizo carne, se hizo un humano, hermanos. Dios en el Antiguo Testamento hace cuenta que se portó de esta forma. Tú como humano te asomas y ves un hormiguero y ves a las hormiguitas por millares, y por más que les hablas y les hablas por medio de otras hormigas que eran los profetas, pues nada más no pasaba nada. Entonces Dios tuvo, por ejemplo, aquí tú, en este caso, te tienes que hacer hormiga, despojarte de tu grandeza comparado con una hormiga, hacerte una hormiga para ahora sí, a ver, ahora sí te voy a enseñar cómo es Dios. Eso es exactamente lo que hizo Dios cuando bajó en la carne en su Hijo Jesucristo. Vino y se hizo un humano en carne y hueso para demostrarnos quién era Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, hermanos, el Dios eterno, invisible, incomprensible, en el Antiguo Testamento se hizo carne y se hizo claramente visible y comprensible porque se convirtió en uno de nosotros, en su Hijo Jesucristo, hermanos. Esa es la gran verdad del misterio de Dios en su Hijo Jesucristo. Ya dejó de ser un misterio, hermanos, porque ya está revelado a todos ustedes. Entonces, hermanos, ¿cuál es la única manera de conocer a Dios? ¿Por medio de quién? De Jesús, hermanos. Entonces, eso es lo que el apóstol nos dice. Ahora vamos a Juan 14:8. Vámonos unos capítulos adelante. Juan 14:8. Y aquí vamos a ver un poquito más de este maravilloso evangelio, hermanos, que es lo que nos enseña. En Juan 14:8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le preguntó Felipe a Jesús? A ver, hermanos, para que lo digan, ¿qué le preguntó Felipe a Jesús? Muéstranos al Padre, dice. Muéstranos a Dios. Pero miren, hermanos, lo que realmente Felipe le preguntó, ¿qué es? Muéstranos a Dios y te creemos. Eso fue lo que le preguntó. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? ¿Por qué le pregunta eso? Porque Felipe y ellos dudaban. ¿Alguien de aquí tiene una duda que Jesucristo es Dios? No, hermanos, no. Vámonos al versículo 9 del mismo capítulo. Versículo 9 dice: y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? Fíjense, hermanos, gloria a Dios. Me ha visto a mí, de Jesús, ha visto a Dios. ¿Cómo dices tú: muéstrame a Dios? Es lo que le está diciendo, hermanos. Ahora vamos al versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios, hermano. Jesús le dice: nadie viene al Padre sino por mí. Aquí Jesucristo te está demostrando que Él es 100% hombre y 100% Dios. Y en el rol de el Cordero Salvador, de el modelo perfecto de un hombre, vemos la imagen clarititita del Dios vivo. El Dios invisible se hace visible a través de Jesús. Y Él es la puerta. ¿La puerta a quién? A Dios. ¿Es el camino a quién? A Dios. Es la presencia de Dios.
del Dios vivo. Pero miren, hermanos, vamos a observarlo bien. ¿Qué es lo que dice? Nadie viene al Padre, ¿cierto? Pero gramaticalmente debió de haber dicho, nadie va al Padre, sino por Jesús. Eso es lo que él debió de haber dicho. Si él es el camino a Dios, él tuvo que haber dicho, nadie va al Padre, sino por mí. Pero él no dijo, nadie va al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre. Ah, caray. Entonces no es el camino, él es Dios. Nadie viene al Padre, sino por mí. O sea, nadie viene a mí porque yo soy Dios. Tienes que venir a mí porque yo soy Dios. ¿Se fijan, hermanos? ¿Quién es Dios? Jesús es Dios. Esta es una maravilla, hermanos. Démosle un aplauso a Jesús, hermanos, porque esta es una maravilla. Toda la plenitud se encierra en Jesucristo. Jesucristo, toda tu gloria, toda la gloria, hermanos, es para Jesús. Toda la gloria. Vamos otra vez a Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. El apóstol Juan, hermanos, escribió maravillosas cosas, porque él vio a Jesucristo como Dios. Se le reveló al apóstol Juan Jesús como Dios. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio, hermanos? Dios. Es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Entonces, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos, o sea que lo tocaron. Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién era el verbo de vida? Jesús. Entonces los apóstoles lo vieron, lo escucharon personalmente, lo miraron con sus propios ojos, lo contemplaron y lo tocaron. Entonces dice, porque la vida fue manifestada. O sea, ¿quién es Dios? Es vida. ¿Quién es el que produjo toda la vida en el universo? Dios, el Dios vivo. Entonces dice, porque la vida manifestada la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ah, caray. O sea, todo estaba con Dios, con el Padre y se les manifestó. ¿Cómo se les manifestó? Por medio de Jesús. Por medio de Jesús se les manifestó, hermanos. Y luego el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, eso les decimos, eso les predicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, dice, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, los apóstoles ¿conocieron personalmente a Dios? Sí, ¿cómo? Por medio de Jesucristo. Entonces ellos se lo dieron a conocer ¿a quién? A la gente. ¿Estamos? Ok. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Tú vives con Jesús? ¿Jesús vive dentro de ti? ¿Cómo vive Jesús dentro de ti? Por medio de su Espíritu Santo. Ok, entonces Jesús es tu compañero. ¿Y qué hacían los apóstoles a diario con la gente? Le daban a conocer ¿a quién? A Jesús. Porque ellos lo vieron con sus propios ojos, lo contemplaron, lo tocaron. A través de su Santo Espíritu, ¿tú ves a Jesús? Sí. ¿Tú lo sientes dentro de ti? Si somos buenos cristianos, sí. Si tienes al Espíritu Santo, sí. Él vive dentro de ti, sí. ¿Tú puedes testificar de Él? Sí.
Entonces, hermanos, testifiquemos acerca de Jesús. Vámonos al principio de la enseñanza. Al principio de la enseñanza vemos en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo visitó Atenas, ¿cierto? Y su espíritu se entristeció a ver a la gente entregada a la idolatría. Porque ¿qué es lo que descubrió en Atenas? Que había muchos ídolos. Estaba lleno de ídolos. Había estatuas. Había imágenes de tantos dioses como fuera posible. Y los atenienses, para no errarle, construyeron un altar más. Dijeron, bueno, creo que ya tenemos a todos los dioses del mundo. Ahora vamos a construir uno más, al Dios no conocido. Entonces, ¿se les iba uno? No. Ok, hermanos. ¿Pablo sintió tristeza cuando vio esto? Sí. Ok. Aquí está lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Cuando salgas por esa puerta, vas a ver a los atenienses. ¿Quiénes son los atenienses? Es la gente que te rodea. Y vas a ver que están entregados a la idolatría. Vas a ver que unos idolatran imágenes, estatuas, y otros ni siquiera a eso llegan. Unos idolatran el dinero. Unos idolatran el adulterio. Unos idolatran la pornografía. Unos idolatran el robar. Unos idolatran el emborracharse. Unos idolatran los vicios, las drogas. Te vas a dar cuenta que la gente está sumida en la idolatría del mundo. El mundo los tiene atrapados. Entonces, si hacemos lo que del apóstol Pablo aquí dice, tenemos que sentir que tristeza de ver que la gente está atrapada en el mundo, está atrapada en la idolatría. Entonces, el apóstol Pablo, si se fijan, toma acción, porque él tenía el Espíritu Santo en su corazón, o sea, él tenía a Cristo en su vida, dentro de él. Entonces, Pablo les dice, a este altar que tenemos aquí, que es el menos visitado, que es a un Dios no conocido, en su palabra les dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, o sea, porque ellos tenían ese altar porque también lo adoraban, pero adoraban a un Dios que ellos no conocían. Entonces Pablo les dice, es a quien yo anuncio. ¿A quién? Al Dios desconocido. Bueno, hermanos, ustedes tienen un altar dentro de su corazón a través del Espíritu Santo, que es Jesús. Pregunta, ¿tienes una relación personal con Él? ¿Lo conoces personalmente? ¿O conoces más a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, a tu papá, a tu mamá, o a como se llame, que a Jesús? Esa es la pregunta. Tienes una relación personal con Él, tienes que conocerlo más que a cualquier persona del mundo, porque Él te dio la vida. Entonces, hermanos, cuando sales afuera, vas a ver que la gente tiene un altar en su corazón. Y ese altar muy posiblemente no está Jesús ahí. Quizás en ese altar está el dinero, el vicio, las drogas, el adulterio, la pornografía, cualquier cosa. Entonces, hermanos, tú tienes que actuar y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo un altar también, pero en mi altar, ¿quién está? Jesús. ¿Por qué? Porque tú es a quien conoces, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿qué hizo Pablo? ¿A quién les dio a conocer? A Jesús. ¿Por medio de qué? De hablarles. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien te ha enviado. Bueno, hermanos, entonces, hermanos, créanme, hermanos,
que el único propósito porque estás aquí tú es para conocer a Dios. Dios te puso en este mundo para que lo conozcas. ¿Por qué quiere Dios que lo conozcas? Porque al conocer a Dios vas a empezar a asimilar cómo es Él, vas a tener una relación personal con Él, lo vas a empezar a imitar lo que Él hace y te vas a convertir en un verdadero discípulo de Jesús. Cuando nos convertimos en un verdadero discípulo de Jesús, hermanos, entonces empezamos a saborear las bendiciones. Tú no le puedes decir en este año nuevo a alguien que Dios te bendiga y te dé todo lo que tú quieras, porque ¿sabes qué le estás diciendo? Una mentirota. Está siendo un farsante, porque eso no es verdad. Lo que le tienes que desear a la gente: yo te deseo que conozcas a Jesús y tengas una relación con Él este año. ¿Y ustedes creen que solamente por deseárselo va a ocurrir? No. Ok. Jesús, antes de ascender al cielo, dio una gran comisión, ¿cierto? Que dijo: vayan y predíquenles de mí. ¿A quién? A toda criatura, a todo rincón. Ok. A toda criatura, a todo rincón. ¿Tenemos que ir hasta África para buscarlos? ¿O tenemos que empezar alrededor de nosotros? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los cristianos del primer siglo? ¿Dónde actuaban ellos? Alrededor de ellos. Si ellos lo que llegaban a una ciudad, al primero que se encontraban. Si se cambiaban una casa, al vecino de al lado. ¿Cómo le vas a predicar? Los primeros cristianos, en los primeros capítulos de Hechos, dice la Biblia que la gente, la comunidad los respetaba mucho porque eran diferentes. Entonces, hermano, desde el día de ahora, porque este es el año, hermanos, en que esta iglesia realmente la vamos a convertir en la iglesia del Nuevo Testamento. Porque déjenme decirles que estas iglesias de Cristo no parecen iglesias de Cristo. Parecen iglesias católicas. ¿Cómo son las iglesias católicas? Se sube una persona aquí al púlpito, todos se sientan ahí y les enseñan. Y todos alabados al Señor, glorificados al Señor. Y se van y no pasa nada. Y regresan los mismos a la otra semana y les predican otra vez. ¿Saben quién impuso esto? La iglesia católico romana en el año 300. Eso impusieron ese modelo y ese modelo no ha cambiado. Hubo una reforma doctrinal, pero no hubo una reforma real. La reforma real es que tú eres la iglesia. Y los cristianos, como aprendían, lo transmitían. Hoy en día, por eso se mueren las iglesias, hermanos, porque no son más la iglesia del primer siglo. No son más la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, si cada uno de ustedes queremos hacer la verdadera iglesia del Nuevo Testamento, lo primero que tenemos que dar afuera, hermanos, ¿qué es? Testimonio. Antes de hablar. Antes que le cites una escritura, da testimonio. Porque si no das testimonio, hermanos, la escritura que le cites le va a entrar por uno y le va a salir por el otro. Y te va a decir: ya, no estés molestando. O sí, ven para mañana, te va a decir. Eso te va a decir, hermano. Entonces, lo primero que tienes que hacer hoy, hermano, hacer una lista en tu libreta que ya compraste, ¿verdad? Tienes que hacer esa lista en tu libreta y tienes que poner: ¿quién es la persona que yo conozco que ya está en el infierno? Que ya está lista para irse al infierno. Es Petro, el de al lado. ¿Quién es quien le sigue? Su esposa. ¿Quién le sigue? Y el hijo grande. A ver, punto 1. Punto 2, ¿quién le sigue? Mi patrón. Mi patrón. Punto 3, ¿quién le sigue? Hay un inquilino que tengo en el cuarto de atrás. Pancho Pistola se llama ese. Punto 5, ¿quién le sigue?
el pretendiente de mi hija. Yo no sé cómo anda con ese vago. Punto 5. Punto 6, ¿quién le sigue? Ay, mi hija mayor ya se me está descocando con espancha. ¿Quién le sigue? Así empiézale. Ok, ¿quién es el 1 en mi lista? Clotildo. Ok. Desde el día de hoy te le acercas a Clotildo o a Clotilde. Hola, ¿cómo está, don Clotildo? ¿Cómo está, doña Clotilde? Hace mucho que no lo veo. Y este va a decir, ¿y este de cuándo acá lo que me saluda? Y le empiezas a saludar y empiezas a ser amable con él. Estás representando a Dios, estás representando a Jesús. Entonces, ¿qué eres? Eres un embajador de Jesús. Entonces vas a llegar con santidad. Y Él se va a impresionar cuando vea tu santidad. Cuando te cuente los de Pepito y vea que tú no le sigues el juego, se va a quedar, ah, caray, ¿qué pasó? Y cuando vea que tú te preocupas por sus problemas, por sus enfermedades, por sus situaciones, va a decir, ah, caray. Porque ¿qué creen? Sus amigos de ellos no se preocupan por eso. Sus amigos de ellos se preocupan porque los inviten a la fiesta. Y en la fiesta están todos tus amigos. La que ya no te hablaba desde hace 5 meses, ahí está en la fiesta comiendo del pastel de 3 leches, comiendo del cabrito, comiéndote las Pepsi-Colas que compraste. Ay, qué felicidad, me gusta, hoy yo soy feliz aquí contigo. Y se va de la fiesta y no la vuelves a ver en un año. Y tú que te gastaste todo tu semana de sueldo en la fiesta. ¿Cierto o no? Ok, hermanos. Pues ahora vas a llegar y te vas a preocupar por la gente desinteresadamente. Por ese que tú veas al más diablo, la más diabla, por ese. El que esté más cerca de ti. Bueno, dices, es que el más diablo vive lejos. Bueno, encuéntrate uno menos diablo que viva más cerca. Un lado, más cerca. Para que puedas tener una relación personal con él. No de por teléfono, hermano. Personal. Que le puedas ver cara a cara. Y empieza a ver qué necesita. La persona te puede decir, ay, fíjese que estoy buscando un trabajo y tengo que llenar una aplicación, pero no hay quien me cuide mis hijos. Dile, yo te los cuido. Ve a llenar la aplicación. Y cuando regreses te va a decir, ¿cuánto es? No es nada. Así se comienza, hermanos. Así se iba a decir, ah, caray. O la persona va a decir, no, es que ocupo un ray. Yo te doy el ray. ¿Cuánto es de gasolina? No es nada. Porque todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios, le dices. Va a decir, ah, caray, esta persona es diferente. Fíjate que mis hijos andan mal en la escuela. Ah, yo conozco un buen maestro. Y llévalo con la persona. O sea, empieza a servirles, que es lo que hacía Jesús. ¿Por qué se le acercaban a Jesucristo? Porque las personas necesitaban, porque iban enfermos, tenían a los demonios, tenían necesidades, tenían sufrimientos. Y se acercaban a Jesús porque Jesús atendía a las personas. Entonces, ¿qué vas a empezar a hacer tú? Vas a empezar a predicar con hechos. Con hechos. Los apóstoles predicaban con hechos. Sacaban a los demonios, hacían curaciones milagrosas. Con hechos predicaban. Y luego, después de que hacían todo eso, entonces les anunciaban a Jesús. Nunca anunciaron a Jesús antes de hacer milagros, jamás. Primero lo hacían con hechos. Entonces tú vas a ayudar al alcohólico con hechos. ¿Y qué vas a hacer? Te lo vas a traer a un grupo de la iglesia. Ahorita ya tenemos uno. El miércoles vamos por el segundo. Te lo vas a traer a un grupo de la iglesia. Y en ese grupo de la iglesia se le va a hablar de Jesús. Todo ese grupo va a ser para el recién llegado. El más importante, ¿quién va a ser? El recién llegado. ¿A quién vas a atender? Al recién llegado. ¿En quién te vas a preocupar? Por el recién llegado.
En el refrigerio, ¿con quién vas a platicar? No con tu compadre, ni con el hermano de al lado. Vas a platicar con el recién llegado. ¿Con quién vas a orar? Por el recién llegado. Y ese recién llegado, cuando salga de ahí, va a decir: ah, caray, yo no pensé que yo era tan importante. Esta gente se preocupa por mí. Algo han de creer. Porque en el mundo nadie te va a dar nada sin algo a cambio. Dices: ocupo ir con el psicólogo. El psicólogo te va a decir: pues cállate con $300. Pero tú no, tú lo vas a escuchar sin cobrarle un quinto. Aparte, le vas a invitar el refresco y la torta para que hable más sabroso. ¿Qué invertiste? $15 en el refresco y la torta. ¿Cuánto inviertes en el celular? Ok, pues ahora vas a empezar a invertir para hablarle de Jesús. ¿Ves? Entonces tu comunicación con Jesús ya va a ser y de vuelta. ¿Ya empezamos bien el año? Ya empezamos bien. ¿Y cuándo empezamos? Esta semana. Esta semana, el grupo del martes tiene que llegarme con una lista. Ellos ya saben. A ver, punto 1, ¿quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? Y el día miércoles vamos a empezar ya la otra semana a traer esa lista también. A ver, ¿quiénes son? ¿Quién es el más necesitado? Tal persona. Ah, pues todos oramos por esa persona. Y el misionero, el que la conoce, se va a encargar de los próximos 2 meses fortalecer la relación con esa persona. Hasta que esa persona vea que los cristianos no son hipócritas, que los cristianos no son como los de otras iglesias, que los cristianos son verdaderamente discípulos de Jesús. Y cuando lo invites, ¿sabes qué va a pasar? Va a ir a ese grupo. Y cuando vean ese grupo que hay 5, 6, 8 más igualitos, va a decir: ah, caray, esta iglesia sí es de veras. Esta iglesia, sin conocerla, va a decir: esta iglesia es real. Porque entonces vamos a demostrar que somos la iglesia del Nuevo Testamento. Porque esa era la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Cómo se predica? Con el ejemplo. Y cuando llega al grupo, ahí va a escuchar a Jesús. Y con el ejemplo. Hermanos, en pocos años vamos a hacer la iglesia más grande, si se puede, del estado. ¿Por qué? Porque así creció la iglesia del Nuevo Testamento. Si no hacemos eso, esta iglesia de Cristo no es la iglesia del Nuevo Testamento. Porque la iglesia del Nuevo Testamento predica afuera. La iglesia del Nuevo Testamento convierte gente. La iglesia del Nuevo Testamento tuvo que entrar el ejército romano a aplastarla porque no podían, porque ya eran muchos. Y la iglesia del Nuevo Testamento daba a conocer a Jesús de casa en casa, personalmente. Les llevaba una relación personal. Ahora que estamos haciendo eso, empezamos ya a hacer eso, vamos a recibir bendición doble, porque déjenme decirles que Dios paga muy bien a los que le sirven, a los que trabajan para Él. Dices: ¿por qué Dios no me bendice? Porque no trabajas para Él. Haz tu contrato con Dios, haz tu compromiso con Dios, haz tu compromiso con Jesús. Entonces, ya que dice Dios: ah, ya te contraté, ya eres de mi equipo, ahora ten el Espíritu Santo de mi Hijo. Y ahora déjate llevar por Él. ¿Qué hacía Jesús? Era el mejor predicador del mundo. Pero ¿cómo predicaba primero? Con hechos. Antes de predicar la palabra de Dios. ¿Digan, hermanos? Vamos a empezar hoy. Oh, no soy yo. Vamos a empezar hoy. Amén. Vamos a empezar hoy. Duro, hermanos, vamos a empezar hoy. Díganlo con decisión. Amén. Porque con esa decisión es con la que vamos a ir, hermano. Por si vas con el vecino: ay, pues, ¿en qué te sirvo? Ojalá no me diga que no. Y ya, Jesús, ya está, ya. No, hermano. Ahí no llevas a Jesús. Escondiste a Jesús, porque Jesús nunca haría eso. Ok, hermanos. Yo siempre que me pongo aquí al frente, imaginariamente para mí este es un altar.
Y yo aquí doy la vida. La vida aquí, doy todo. Aquí me muero. Para que se les queden a ustedes las palabras, para que el mensaje llegue y ahí se quede. Yo aquí doy la vida. Si me muero aquí, va a ser el día más glorioso para mí, va a ser el mejor día. Si yo me muriera aquí en el púlpito, en este momento, que me dio un ataque al corazón, entonces yo me muero, yo me desvivo. Para mí aquí es de vida o muerte. Para mí es la hora más importante de toda la semana, porque aquí tengo que dar la vida por las ovejas. El pastor da la vida por las ovejas. Entonces, lo mismo que yo hago aquí, hermanos, ustedes tienen que hacerlo afuera, como con hechos. Y ya que los traigamos aquí, nosotros nos encargamos de la doctrina. Tú no te apures, nada más con hechos. Demuéstrale quién es un cristiano de esta iglesia. Por eso, el logo de esta iglesia es Nueva Vida en Jesús. ¿Qué le estás ofreciendo a la gente? Una nueva vida. ¿En quién? En Jesús. Amén. Pongamos de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a orar. Padre nuestro santísimo, alabado y glorificado seas, Padre celestial. Solamente tú eres bueno, Señor. Solamente tú eres santo. Solamente tú eres poderoso, Señor. Solamente tú eres Dios eterno, Señor. Solamente tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, Señor. Gracias, Señor, por darnos tu maravilloso Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque a través de Él podemos tener a Jesucristo en nuestro corazón. Tu palabra dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos la rama, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque esa es una maravilla que Él pueda vivir dentro de nosotros, Señor. Señor, le damos la bienvenida a Jesús en este día. Y en este día le decimos: Jesús, yo te voy a conocer personalmente. Tú vives dentro de mí, pero hasta ahora no me había puesto a analizarlo. Hasta ahora no era una realidad para mí. Pero desde este momento ya sé que tú no eres una religión, que tú no eres filosofías, que tú no eres superstición, que tú no eres ideas, que tú no eres conceptos, que tú eres una persona real. Y como una persona real dentro de mí te voy a tratar, Jesús, porque tú vives dentro de mí. Jesús, desde este momento, ni una grosería, Jesús, porque eso te va a ofender, porque tú eres una persona real que vive dentro de mí. Jesús, desde este momento me voy a fijar muy bien en qué voy a escuchar, Jesús. Voy a escuchar alabanzas que te glorifican. Porque otra cosa que no te glorifican, tú estás dentro de mí, tú lo escuchas, Jesús. Yo no voy a escuchar algo que no te glorifique, Jesús. Desde este momento, Jesús, estoy consciente de que tú estás vivo y ves a través de mis ojos, escuchas a través de mis oídos, hablas a través de mi boca. Desde este momento, Jesús, voy a hablar lo que tú hablabas acerca de tu Padre, acerca de Dios. Y desde este momento, Jesús, voy a hacer las obras que tú hacías. Voy a preocuparme por la sanidad de los enfermos, por llevarle consuelo a los que no lo tienen, por ser luz a los que viven en la oscuridad. Gracias, Jesús, porque en este momento, mediante tu Santo Espíritu, vives dentro de mí. Y desde este momento yo he nacido nuevamente a este año, porque estoy consciente que tú vives en mí y tú eres el que me mueves, Jesús. Yo solamente soy los pámpanos, solamente soy las ramas y tú gobiernas mi vida. Qué gran, maravillosa bendición es esta, Jesús. Gracias por darme esta doble bendición. Gracias, Jesús. Te lo agradezco todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.